Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. A continuación les presentamos nuestros titulares. Andrónico Rodríguez convoca a una sesión ordinaria dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional para este jueves a las 12 del mediodía con 30 minutos. Entre tanto, el diputado arcista Rolando Cuéllar advierte que si en esa sesión Andrónico Rodríguez trata el tema de los autoprorrogados, podría inclusive ser aprendido. Vamos a escuchar cuáles han sido las apreciaciones del parlamentario arcista con referencia a este tema. Y después convoca el presidente nato de la Asamblea. Si Andrónico Rodríguez quiere usurpar funciones, con todos los policías... Estaremos en Santa Cruz, pues uno de los voceros de Luis Fernando Camacho dice que este estaría dispuesto a reunirse con Mario Aguilera. Socialismo, y no es una cosa inventada o parte, o que sea que el secuestro le está afectando al gobernador como de forma muy atrevida lo dijo el vicegobernador, sino que... Presidente Luis Arce Catacora ya se encuentra en Rusia para firmar varios acuerdos bilaterales. Vamos a estar con más detalles en esta entrega informativa. El defensor del pueblo cuestiona que se esté impulsando que se puedan firmar 19 contratos mineros porque dice que no tienen estudios de impacto ambiental. Entre tanto, desde el gobierno se ha pedido de que se puedan tratar estos temas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ustedes conocen, anteriormente asistimos como cabezas de sector para poder defender los contratos mineros, los 19 contratos mineros que tenemos, tanto de la... Entre tanto, en Santa Cruz, algunas estaciones de servicio no cuentan con combustible para atender la demanda de los ciudadanos. La aduana llega a un acuerdo con el sector de los gremialistas para evitar las movilizaciones que habían sido anunciadas por este sector. Unidad Cívica Solidaridad definirá en octubre si pactan alianzas o irían solos con candidatos propios a las elecciones del año 2025. En Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa aseguró en las últimas horas que no se incrementarían los pasajes en la ciudad de Cercado, esto frente a los pedidos de los trabajadores del volante, quienes señalaron que los costos operativos se habrían incrementado. Sin embargo, el alcalde cochabambino Reyes Villa dice que no es momento de hablar de subida de pasajes. Por otro lado, el senador Leonardo Loza se refirió al alza de precios de productos de la canasta familiar. Vas al mercado, casi vas a encontrar, por ejemplo, la fruta o el cítrico, la naranja, unidad, un boliviano. Increíble el precio que está subiendo. La caja de tomate que... La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar afirma que en la sesión que se desarrollará este jueves se tiene la oportunidad de tratar las leyes antiprórroga. Todos estos proyectos de ley, lógicamente, tenemos que llevar adelante la participación en la misma para poder cesar de una vez por todas a estos autoprorrogados, para acabar con estos señores. Vamos a estar haciendo una revisión de la legalidad de la convocatoria de Andrónico Rodríguez, pues el asesor jurídico del Senado, Israel Quino, aseguró que Andrónico Rodríguez tiene plena potestad para convocar a una sesión dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional sin ningún tipo de problemas. En este sentido,
se ha formalizado la invitación. Sin embargo, lo que está en tela de juicio es la agenda. En criterio del diputado oficialista Jerjes Mercado, no deberían tratarse las leyes antiprórroga. Equivocan porque no puede Andrónico Rodríguez convocar una asamblea para tratar las 073 y 075 porque a raíz de un amparo interpuesto por senadores de la ley vista, la Sala Constitucional. Entre tanto, también conoceremos el criterio de algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana. Cívicos de Santa Cruz piden a Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera puedan aclarar cuáles han sido sus posturas con referencia a lo que ocurre en ese departamento. La agrupación política El Búnker le pide al presidente Luis Arce Catacora adelantar las elecciones del año 2025. Amigos, quédense con nosotros. Como siempre, estaremos presentando a continuación estas y otras informaciones. Como siempre, sean todos ustedes bienvenidos a Video Noticias. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país. Así es, comenzamos con el repaso de las informaciones más importantes de las últimas horas. Y como se había anunciado, Andrónico Rodríguez ha convocado a la 7ª sesión ordinaria dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, la agenda que ha sido planteada para esta oportunidad no ha convencido del todo a los legisladores de la oposición. El presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, senador Andrónico Rodríguez Ledesma, convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a la instalación de la 7ª sesión ordinaria de la legislatura 2023-2024 a realizarse el día jueves 6 de junio a las 12 del mediodía con 30 minutos en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el siguiente orden del día: correspondencia y tratamiento del decreto presidencial 5137. En este marco, abiertamente no se estaría planteando tratar las leyes antiprórroga. Algunos parlamentarios han señalado que no asistirían a esta reunión. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado arcista Rolando Cuellar. La bancada del Movimiento al Socialismo no va a asistir el día de mañana. Así que como no va a haber quórum, va a ser un fracaso total, va a ser un hazmerreír de Andrónico Rodríguez. Por otro lado, el diputado arcista Rolando Cuellar advirtió que si Andrónico Rodríguez trata las leyes antiprórroga, sería aprendido. Y después convoca el presidente nato de la Asamblea. Si Andrónico Rodríguez quiere usurpar funciones, con todos los policías que están en la Asamblea Legislativa, lo vamos a prender y lo vamos a llevar a la celda. No vamos a permitir. Pues recordemos de que existe un recurso legal que habría sido dado por una sala constitucional en la cual en primera instancia se pide que en la Cámara de Diputados se trate las leyes antiprórroga para que posteriormente pueda pasar al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este contexto, el diputado arcista Rolando Cuellar advierte que Andrónico Rodríguez podría ser aprehendido. En esa misma línea se ha manifestado el expresidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado. Equivocan porque no puede Andrónico Rodríguez convocar una asamblea para tratar las 073 y 075 porque a raíz de un amparo interpuesto por senadores de la ley vista, la Sala Constitucional se ha manifestado
y se ha manifestado ratificando lo que siempre hemos dicho. La 073 y la 075 tienen que ser tratadas previamente en la Cámara de Diputados y de acuerdo a... Por otro lado, la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar afirma que en la sesión de este jueves se deben tratar las leyes antiprórroga. Todos estos proyectos de ley, lógicamente tenemos que llevar adelante la participación en la misma para poder cesar de una vez por todas a estos autoprorrogados, para acabar con estos señores que son quienes están gestando la tiranía judicial y sin lugar a dudas recuperar la institucionalidad. En el marco de sus atribuciones, recordemos que Andrónico Rodríguez habría instruido al secretario de la vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, a que pueda realizar la convocatoria. En principio se pensaba de que la sesión se desarrollaría a partir de las 16 horas, pero ahora se ha confirmado que la misma se llevaría adelante a mediodía. El senador Guillermo Seoane de Comunidad Ciudadana dice que la agenda de la Asamblea Legislativa inconclusa incluye la consideración de los datos del censo, de elecciones primarias abiertas, la modificación de las funciones del Tribunal Electoral y otros temas que quedan pendientes por la falta de consensos que se tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el presidente Luis Arce Catacora arribó a Rusia en las últimas horas. Acompañado de una comitiva, el primer mandatario ha publicado un mensaje en el cual señala que se cumplirá con una importante agenda de trabajo que incluye su participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, una conferencia en la Universidad Estatal y una importante reunión con Vladimir Putin. Sin embargo, no todos están cómodos con el viaje del presidente. Varios opositores se han manifestado rechazando tal situación. El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha cuestionado el viaje del primer mandatario. Dice, el presidente sigue despilfarrando. Ahora se va de viaje a Rusia para apoyar al gobierno ruso que está en guerra. Se cuestiona el gobernador cruceño. ¿Cuánto cuesta el viaje de Luis Arce Catacora? Cambiamos integrantes del grupo denominado El Búnker, liderado por Virginio Lema y Agustín Zambrana Arce, dejaron este lunes en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz una carta dirigida al presidente Luis Arce solicitando el adelantamiento de las elecciones generales previstas inicialmente para octubre del año 2025. Los bunqueros nos dirigimos a usted para solicitar el adelantamiento de las elecciones generales. El país se encuentra sumido en una crisis sin precedentes desde la recuperación de la democracia, dice parte de la misiva que fue entregada a la Secretaría de la Presidencia. Carlos Mesa ha hecho un análisis sobre la situación coyuntural de Bolivia. Mientras los bloqueos y las colas por carburantes crecen, no hay dólares y el costo de vida aumenta, mientras los bolivianos seguimos esperando los reportes de las reservas de gas, el informe de revisión del Fondo Monetario Internacional, los datos reales de la inflación y sobre todo algún plan para salir de la creciente crisis. El gobierno del MAS, que tiene el deber de enfrentar la debacle, solo responde con más excusas, datos parciales y manipulados, promesas, cuentos conspiranoicos y peleas internas que nada resuelven. Esto es lo que ha señalado Mesa en las últimas horas en referencia a
la coyuntura de nuestro país. Tenemos más informaciones. El Estado interpondrá un proceso legal en contra de la familia Marinkovic y pedirá la destitución de 2 magistrados, quienes intentaron titular más de 34,000 hectáreas de tierras en la Laguna Corazón, reserva forestal de Guarayos en la Chiquitanía. Vamos a presentar esta denuncia ante la Cámara de Diputados para sentar un precedente y que estos magistrados u otros no vayan en contra de las normas, no estén prevaricando y no atenten el derecho de los pueblos indígenas originarios que tienen un derecho a la tierra, al territorio. La información la daba a conocer el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, quien anunció, reiteramos, un proceso legal en contra de la familia Marinkovic y de algunos operadores de justicia que se habrían prestado en criterio de la autoridad de gobierno a despojar a los bolivianos de ese recurso natural para que sea entregado a fines privados. Por otro lado, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha señalado que se debe ponderar los avances y los acuerdos a los que está arribando el gobierno, esto en el contexto de la solución parcial a varios conflictos. Recordemos que el transporte pesado ha paralizado sus movilizaciones hasta nuevo aviso. Esperan avances con el gobierno nacional en cuanto a los puntos que han sido planteados para una negociación. Tenemos más informaciones de un conductor irresponsable que intenta pasar al tren metropolitano en Cochabamba. Ha provocado un pequeño incidente. Sin embargo, llama bastante la atención que los propietarios de vehículos intenten hacer maniobras porque recordemos que las autoridades ya habían realizado una serie de advertencias para que los ciudadanos tengan bastante precaución. En ese contexto, siempre en este tipo de vías, el tren metropolitano tiene prioridad para poder pasar y de esta manera evitar cualquier tipo de contratiempos. Tenemos más informaciones. El Ministerio de Trabajo informó que se está tomando nota de aquellas empresas que no habrían cumplido con el incremento salarial. Pues recordemos que se ha determinado un incremento en un porcentaje mínimo, pero que debe ser cumplido por todas las empresas que legalmente trabajan en nuestro país. Vámonos ahora hasta Santa Cruz. Cívicos piden a Luis Fernando Camacho y Aguilera salvar su distanciamiento por el bien de los cruceños. El presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, señala que personalmente solicitó gestionar un encuentro entre Mario Aguilera y Luis Fernando Camacho para que ambos puedan conversar sobre el futuro de Santa Cruz. Sin embargo, según Efraín Suárez, uno de los voceros de Camacho, estaría dispuesto a recibir a Aguilera, pero ha cuestionado su accionar. Dice que Aguilera debería dar algunas explicaciones a los cruceños sobre sus últimas acciones. Dentro de estos cuestionamientos está su alianza con el movimiento al socialismo, y no es una cosa inventada o parte, o que sea que el secuestro le está afectando al gobernador como de forma muy atrevida lo dijo el vicegobernador, sino que está en los hechos, ¿no? En los hechos está que el vicegobernador... Vámonos ahora hasta Cochabamba. Manfred Reyes Villa ha confirmado que no subirá el precio de los pasajes en esa ciudad. Ese estudio de estructura se ha hecho, es un estudio que se ha hecho a detalle, se llega a 2.17, 2.20, digamos, ¿no es cierto? En realidad nosotros deberíamos haber aplicado esa subida, pero no es el momento, la situación económica no está como para subir los pasajes, inclusive ya la gente ha dado como
como si se hubiera subido, ya están elevando los artículos de primera necesidad, por eso estamos... Juan Carlos Guarachi, principal líder de la Central Obrera Boliviana, reconoce el perjuicio de la falta de dólares en nuestro país y pide informar quién se ha llevado los dólares. Hablemos sobre el caso Las Loritas. Jaro Lora recibe una tercera detención preventiva, esta vez por 5 meses. Según el diputado Evista Héctor Arce, el gobierno estaría negando la crisis económica en nuestro país. Para poder constatar tal situación, se ha hecho presente en lugares donde se están realizando filas con la finalidad de comprar combustible. La alcaldesa de la ciudad del Alto de Bacopa sugiere a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que sea apoyada por otras instancias como el Ejército para efectivizar el control y no se desvíen los hidrocarburos en nuestro país. El sector gremial decidió suspender todas sus movilizaciones anunciadas para los próximos días tras llegar a un acuerdo con el gobierno que se compromete a atender todas sus demandas. Pues recordemos que existía un anuncio de paro movilizado a nivel nacional. Amigos, hasta aquí llegamos con Video Noticias. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con las informaciones en cualquier momento. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país.